Y ahora le damos la palabra a Israel Solares del Colmex para que nos comparta su reflexión sobre la organización política, la interacción entre el espacio físico y el virtual. Bueno, gracias por la invitación. Yo realmente estoy aquí más bien porque fui vocero no me dedico a estudiar temas de movimientos sociales. Agradezco la invitación de los organizadores y lo que voy a presentar es un artículo que escribí para una antología de la izquierda mexicana que está organizada por la UNAM, que coordinó con el Ortega Juárez. Entonces, y quisiera empezar, justo Yomar hablaba del tiempo y bueno, también mi ponencia se llama Yo soy 132 entre dos tiempos. Justo creo que muchos de los que participamos ahí, bueno, sentimos como un funcionamiento alterado del tiempo durante esos meses. Digamos, y creo que es una cosa que es común a muchos movimientos sociales o procesos revolucionarios, digamos que son procesos históricos representados como un proceso de ruptura de la continuidad de los sistemas sociales, es decir, perturbaciones que hacen imborrable el paso del tiempo, es decir, como eventos que determinan que el tiempo pase de verdad. Y sin embargo, son rupturas del tiempo, pero se analizan en mucha medida como conjunto, ¿no? Es decir, este movimiento, el otro tienen características similares, ¿no? Como si el tiempo no pasara sobre el movimiento, ¿no? Como un movimiento atemporal. Y bueno, digamos, en esta medida, y los que participamos, ¿no? Que vemos como una función alterada del tiempo, decía Walter Benjamin que la conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción, ¿no? El instante como ese momento en el cual hay un salto, ¿no? En el instante como como algo por fuera del tiempo, a pesar como que existe todo eso, ¿no? Y ya con respecto al 132 ya más en específico, mucho se ha hablado, digamos, de las continuidades y las rupturas, ¿no? En qué medida el propio existir del 132 representó una alteración de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales en general, y de la realidad de la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos debates, que es en el que más o menos me voy a centrar, es la continuidad entre las formas de organización en red, ¿no? O las formas de movimientos sociales en red, y por la otra, la organización más tradicional en asambleas, ¿no? Que tomó el 132, que tuvo estas dos fases, ¿no? Bueno, en esta tensión creo que no solamente analíticamente, sino que en esta tensión se encontró el 132 y interactuaron el espacio virtual y el espacio físico, estos ambos espacios deliberativos, de una manera que determinó el flujo del movimiento. Por una parte, bueno, esta idea, también un poco retomada la idea esta Yomar, pero es un planteamiento también de Castells, ¿no? Que la particularidad de estos movimientos es que son medios de comunicación en sí mismos, ¿no? Más que estructuras organizativas. Los movimientos sociales no necesitan un programa político, no necesitan ese programa político, es decir, no es debilidad que no lo tengan. Hace lo que hablaba también de demandas, ¿no? Y salía el tema demandas o mensaje, ¿no? Y dice Castells, el medio es el mensaje porque se aboca a reconfigurar el entorno vivido, es decir, en su perspectiva la comunicación no solo determina el movimiento social, el mismo movimiento no es más que comunicación, y esta se lleva a cabo en la estructura misma del medio, no en su contenido, ¿no? Es decir, la estructura misma del 132 era el contenido, no necesitaba, no era vehículo, sino era, digamos, una especie de contenido inmediato. Entonces, no obstante, sí quiero resaltar que, bueno, como en el caso de ningún movimiento social de esta nueva ola, el 132 no se encontró desligado de las realidades estructurales que lo determinaban, ¿no?
la relativa horizontalidad esquemática de las redes, que pueden ser dibujadas en Internet, se encuentra traspasada por relaciones estructurales con un alto contenido de poder y verticalidad. No solo las redes compiten en los espacios de Internet, los actores también compiten, y como en una competencia de mercado, el objetivo es la acumulación de capital, esta vez mediático o comunicativo. Por otra parte, los actores participantes, los nodos, no entran en la red autoprogramable desnudos y con las manos vacías, entran con un capital que puede transformarse en capital mediático y a su vez pretenden transformarse capital mediático en otras formas de capital, ¿no? Es decir, como que tampoco romanticemos esta interacción en redes del 132, porque los actores que intervenimos en 132 no éramos todos amigos, no teníamos todas, digamos, concepciones iguales, no era una identidad, no era solamente un mensaje, sino había conflictos entre nosotros, ¿no? Y con respecto a eso, creo que, bueno, quería señalar que si uno observa los comportamientos simplemente de seguidores, de voceros muy mediáticos del 132 contra los seguidores de las páginas oficiales del movimiento, se puede ver una concentración creciente en unos pocos voceros. Yo analicé 5, 2 voceros del ITAM, un vocero del Sinvestab, uno de la UVM y uno del TEC de Monterrey. Si observamos sus comportamientos en términos de seguidores, más o menos en junio, bueno, para mediados de junio, estos 5 voceros tenían 10,000 seguidores, ¿no? Y para fines de diciembre tenían ya 31,000 seguidores, no habían triplicado su número de seguidores, mientras que el número de seguidores de la página de Facebook, digo, de Yo Soy 132 Media, nunca sobrepasó los 25,000, más o menos en julio alcanza los 20,000 seguidores y se queda estancada, mientras que estos se van concentrando capital mediático, ¿no? Es como para que, como que no digamos, bueno, es que simplemente el comportamiento de red elimina versiones de poder, ¿no? ¿Y por qué pasa esta concentración, esta centralización del capital mediático en redes? Tiene que ver con la acción de los voceros en la asamblea, pero con otro tipo de mecanismos, ¿no? Básicamente la televisión, ¿no? Que la televisión o los medios escogieron distintos voceros que les parecían adecuados, ¿no? Construían relaciones personales con ellos y eran preferidos a los comunicados oficiales del movimiento, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Es decir, cómo la interacción en redes determina una concentración nada horizontal del capital mediático y sobre todo no deliberativa, no solamente a través del mercado, digamos, de Twitter o de Facebook. Por otra parte, sí quiero resaltar que desde muy temprano no surge el 132, de hecho, creo que el tweet que pone el primero, Yo Soy 132 y soy el 132, tiene 11 retweets. Luego ese tweet lo recupera Denise Dresser y tiene como 20,000 retweets, ¿no? Entonces tampoco ahí no hay nada de horizontal ni de o sea, es decir, es un actor que tiene una serie de determinaciones por fuera de las redes la que determina cómo se comporta. Y ya que surge el movimiento, sí quiero destacar que hay un proceso de centralización organizativo bastante espontáneo, ¿no? Después de la marcha del 23 de mayo, bueno, esto muchos lo saben, pero después de la marcha del 23 de mayo hay 3 asambleas que se conforman ahí y, bueno, viene después la asamblea de las islas, pero digamos, todos los que sienten Yo Soy 132 intentan llegar a esa estructura organizativa que es la estructura de las islas. Incluso los compañeros de estados, ¿no? Que siempre se quejaron de la centralización del 132, venían al centro del país a quejarse de la centralización del 132 en vez de ellos hacer sus cosas de manera autónoma, decidir, y siempre terminábamos regañados los voceros de las asambleas porque éramos muy centrales, ¿no? Y después la asamblea se movía y la mayor cantidad de voceros venían del centro del país, ¿no? En Saltillo, en Michoacán, ¿no? Es decir, hubo un proceso muy espontáneo de centralización organizativa y por otra parte,
digamos, todas las otras opciones organizativas surgieron grupos de Go, que eran grupos operativos descentralizados, etcétera, que al final no pegaron, ¿no? Es decir, todas estas opciones de acciones rizomáticas no fueron las centrales del movimiento, y sí, las grandes acciones del movimiento siguieron siendo las acordadas en la Asamblea General Interuniversitaria, no la Marcha de las Antorchas, etc. Yo creo que ahora había estas dos dinámicas, ¿no? Sí, todavía había muchísimas acciones descentralizadas, estaba la centralización, pero dentro de la asamblea, de esta asamblea centralizada, había una especie de guerra de todos contra todos. No hubo una tendencia clara que ganara la hegemonía dentro de la asamblea, a pesar de que hubo distintas periodos en los que alguna corriente lograba tener una mayor relevancia, y eso generó, pero al mismo tiempo había unidad a toda costa, ¿no? Entonces eso generó que hubiera una inmovilidad de la estructura central y una inmovilidad de la estructura central con una autonomía más o menos radical de las asambleas locales, ¿no? Es decir, los distintos grupos que intervenían en la Asamblea General Interuniversitaria tenían sus propias agendas, y la participación en la estructura central les permitía mantener un grado de legitimidad con respecto al resto del movimiento, a la vez que les permitía tener bastante libertad en lo que tenían que hacer en uno o en otro sentido. Creo que es decir, para las asambleas locales la complementariedad entre la estructura central y las acciones descentralizadas implicaba la existencia doble de un espacio de conflicto, uno inmóvil, el de la estructura central, y uno con relativa movilidad, el externo y mediático. La combinación de ambos determinó el contenido político de la movilización y su estrategia hegemónica. La inmovilidad central implicó una petrificación del discurso político en una oposición al retorno del PRI a la presidencia, contenido que no mutó durante toda la existencia del movimiento. Yo creo que ese contenido, más que el contenido mediático, fue el central del movimiento, y lo podemos discutir. Modificándose no solo la estrategia dominante a seguir. Yo identifico, y esto es parte también de una reflexión que tuve con Enrique Pineda y Joel, bueno, pero lo voy a hacer en singular. Identifico tres estrategias de dicha oposición que sucedieron a lo largo del 2012 como dominantes en el movimiento, aunque no fueran ni mucho menos las únicas, ni fundamentalmente dominantes en la AGI. La primera fue la electoral, la segunda la de la anulación de la elección, y la tercera la de acciones directas de protesta. En general, estas tres fueron impulsadas por sectores pertenecientes a la estructura de la AGI, pero que utilizaban medios externos para reforzar su postura mediática, y así, en vez de disputar la hegemonía en la asamblea, ganaban la hegemonía en la representación de toda la multitud que se identificaba con el Yo Soy 132, ¿no? El Yo Soy 132 no como la totalidad, sino, con la AGI, era una representación múltiple, ¿no? El antipriismo con los jóvenes con los estudiantes, y los estudiantes con los que participaban en la organización del 132. La primera estrategia estuvo marcada por el contexto anterior a las elecciones, y podemos marcar el inicio de las movilizaciones hasta el día de las elecciones. Los principales actores fueron dos grupos, creo que muy importantes. Por un lado, la asamblea de la Ibero, más de 131, y por otro la coordinadora interuniversitaria, o una red que se mantuvo ahí operando todavía un buen rato, al menos hasta las elecciones, y que fueron los que confluyeron en el Cuarto de Paz. Posterior a las elecciones, y en los meses de julio y agosto, una nueva estrategia surgió, a la vez como continuidad y ruptura respecto a la anterior, ante el vacío de contenido político de la mayor parte de la AGI después de las elecciones, y fue promovida por dos grupos independientes. Por una parte, la Asamblea de Académicos y parte de la Comisión de Vigilancia, posterior a las elecciones, utilizaron los materiales recabados por el Cuarto de Paz con el fin de apuntalar la estrategia de impugnación electoral llevada a cabo por el PRD durante los mismos meses, ¿no? Básicamente confluyeron en esa estrategia, y ahí la Comisión de Vigilancia además tuvo un rol muy autónomo, no se presentaba ya a las asambleas, pero mantuvo, digamos, al menos hasta la impugnación.
se mantuvo operando. Por otra parte, un grupo político que está aquí, que está en la universidad, Corriente Lucha por el Socialismo, y con algunos de los simpatizantes del CGH, impulsó, más bien hubo un vacío con la Convención Nacional contra la Imposición, y ellos se encargaron de organizarla, y a través de la Convención Nacional contra la Imposición, que no tenía... ¿Puedo terminar? Se instauró una estrategia contra la imposición en términos más o menos insurreccionales, pero no, hay una articulación rara entre la Comisión y la AGI, que no implicaba como una vinculación orgánica, ¿no?, más formal, y eso determinó muchas acciones hasta la impugnación, hasta más bien que se le da el triunfo a Peña Nieto, y ahí se engarzó con la tercera estrategia, que apareció como eminente del movimiento, más bien que fue creciendo a partir del fallo del tribunal del 31 de agosto de 2012, y que estuvo marcada por la aparición y crecimiento de contingentes de confrontación directa con el Estado, que estaban basados en el vaciamiento de las asambleas y movilizaciones del 132, y que los grupos que intervinieron mucho en esto fueron nuevas asambleas que aparecieron en la estructura del 132, que fueron las asambleas populares. Y creo que ya era más o menos como la interacción entre, lo que quería resaltar es que estas interacciones al interior de la AGI estaban determinadas por las interacciones por fuera, y que el capital mediático y la hegemonía que puede construir sobre el discurso del Yo Soy 132 de distintos grupos contradictorios en sí mismos. Gracias.